En este video vamos a resolver el problema 1832 del libro Riley en castellano. Este problema es un ejemplo de aplicación del teorema trabajo-energía en un problema de sólido rígido. Y está enunciado de la siguiente manera. A un extremo de una barra uniforme de 3 kilogramos y longitud 4 metros se aplica una fuerza de 150 newton, como se muestra en la figura. Un cursor ligero, unido al punto medio de la barra, se mueve por una guía vertical exenta de rozamientos. La superficie en C es lisa, es decir, no tiene roce sobre la barra. Si se suelta el sistema a partir del reposo, cuando θ igual 20 grados, determinar la velocidad omega de la barra y la velocidad v sub a de su extremo A cuando θ igual 80 grados. Lo primero que tenemos que hacer para resolver el problema es identificar la situación física que está detrás. ¿Sí? Y para eso hice este dibujito que muestra la evolución de la barra. Acá tenemos la barra en su posición inicial, en reposo, formando un ángulo de 20 grados con la horizontal. Sobre el punto C actúa la fuerza F, y esa fuerza va a acelerar la barra y la va a ir trasladando a una posición a la izquierda de la posición inicial. La barra se va a mover sujeta a la restricción de que el centro de masa solo puede moverse verticalmente. Por lo tanto, la única opción en este caso va a ser que el centro de masa suba y la barra alcance un ángulo mayor al ángulo inicial. Como este es un problema en que el sólido está acelerando, cuando llegue ese ángulo θ genérico, la barra va a tener una velocidad angular y una velocidad en su extremo superior v sub a, ambas distintas de 0. Y en particular se nos pide encontrar esas dos cantidades cuando θ igual a 80 grados. ¿Y cómo vamos a encontrarlas? A través del teorema de trabajo-energía, como dije al comienzo del video. Este teorema establece que el trabajo sobre un sistema, cuando se mueve desde una posición 1 a una posición 2, es igual a la variación de la energía cinética. Ese trabajo es el trabajo neto sobre el sistema. Eso es importante. Por lo tanto, en su definición tenemos que introducir ahí la fuerza neta. Esta integral, como vimos en clase, es una integral de línea. Es a lo largo de la trayectoria que sigue la partícula, o el sistema en general. Entonces vamos a evaluar esa fuerza neta primero, y para eso vamos a hacer un diagrama de las fuerzas que actúan sobre el sistema. Ese diagrama está acá al lado izquierdo. Acá tenemos las fuerzas que actúan sobre el punto C de la barra, que son la fuerza horizontal y la fuerza de contacto de la mesa sobre la barra en ese punto. También tenemos el peso, que apunta en la dirección vertical hacia abajo, y la fuerza de contacto que ejerce el pasador sobre el punto medio de la barra, que es una fuerza que tiene dirección horizontal. ¿Por qué esa dirección? ¿Y por qué no hay componentes verticales? Es porque el cursor se mueve en una guía que no tiene roce, por lo tanto, tampoco tiene masa, entonces se puede mover libremente, se va a mover libremente por la guía. Y al moverse libremente no va a oponer ninguna resistencia al movimiento del centro de masa. Entonces no va a haber ninguna normal en esa dirección. Entonces ahora calculamos el trabajo neto a partir de las fuerzas que tenemos acá. Si miramos la figura y miramos los desplazamientos, vamos a ver que las únicas fuerzas que realizan trabajo son la fuerza F
que actúa en dirección del desplazamiento del punto C. Es decir, tenemos acá la integral de la fuerza por el desplazamiento del punto C en la dirección X, desde un valor, una posición inicial X0 a una posición final X. También vamos a tener el trabajo que realiza el peso cuando el centro de masa va desde una posición inicial 0 a una posición final I. La fuerza F es la fuerza que nos dieron, que vale menos 150 newton. Y el peso también lo podemos calcular porque sabemos la masa. Como son fuerzas constantes, salen afuera de la integral y la expresión que queda para el trabajo neto va a ser esto que está acá, que es bastante sencilla y la podemos evaluar de inmediato. Entonces conocemos el peso, conocemos la fuerza F y nos interesa calcular, evaluar los desplazamientos que tienen tanto el punto C como el centro de masa, desde la posición inicial a la final. ¿Y cómo los evaluamos? Dándonos cuenta que la posición de C y la posición de G se pueden obtener en forma sencilla por trigonometría, mirando este triángulo o rectángulo. G está separado a una distancia L medios del punto C. Entonces ese es el valor de la hipotenusa. Y la barra se encuentra en un ángulo θ respecto a la horizontal. Entonces, de acuerdo a esta figura, la posición de C en cualquier valor de θ va a ser L medios coseno de θ. Y la posición de I va a ser L medio seno de θ. Entonces, con estas dos expresiones vamos a poder calcular los desplazamientos tanto de C como del centro de masa, ¿ya? Evaluando estas expresiones para el ángulo 80 y el ángulo 20 grados. Y el resultado está aquí. Entonces, ahora que tenemos el peso, la fuerza y los desplazamientos, simplemente metemos todos esos números allá arriba y hacemos una álgebra sencilla para encontrar el trabajo que ejerce la fuerza neta sobre el sistema, que nos da 192 joules. Bueno, ahora tenemos la mitad izquierda del teorema trabajo-energía evaluado. No, ahora tenemos que evaluar la variación de la energía cinética. Como el sistema está inicialmente en reposo, su energía inicial va a ser 0. Y para evaluar la energía final, tenemos que tener en cuenta que es un sólido rígido, que la barra es un sólido rígido, por lo tanto va a tener una energía que se puede escribir de esta manera: una energía traslacional del centro de masa más la energía rotacional del centro de masa. Aquí es importante mencionar que esta ecuación es válida para cualquier sólido rígido y siempre se refiere al centro de masa. No podemos escribir una situación análoga para puntos A porque esa ecuación no va a ser válida, ¿ya? No va a haber una ecuación idéntica a esta para el punto A arbitrario. Por lo tanto, este momento de inercia va a ser momento de inercia de la vara respecto al centro de masa. Entonces, ahora que sabemos que el teorema de trabajo-energía tiene esta forma que está acá, podemos meter todos los números que calculamos a la ecuación y vamos a llegar a esta ecuación que contiene dos incógnitas, que es omega y v sub g. Y como yo quiero encontrar omega, tengo que ver la forma de deshacerme de ese v sub g y escribirlo en función de omega, ¿ya? Para poder de esta ecuación encontrar omega. Entonces, ahora es necesario encontrar la relación entre v sub g y omega, y para eso vamos a ocupar esta expresión que relaciona la velocidad del centro de masa con la velocidad del punto C. Como el punto C, el punto G, centro de masa, está en un sólido rígido, en el mismo sólido que C, y esto va a rotar con una frecuencia omega, el punto G va a describir un movimiento circular respecto a C
con radio L medios. Por lo tanto, esta velocidad v sub g respecto a c se puede escribir como la velocidad de un movimiento circular, que es omega cruz r g relativo a c. Ahora, si a ustedes se les olvidó esta expresión y no saben, tienen confusión de los índices de los signos, es súper fácil deducirla mirando esta figura. Si ustedes escriben simplemente las posiciones del centro de masa y la posición de C y el vector suma, van a tener esta expresión. Si derivan esa ecuación, van a llegar a esta ecuación. Es así de sencillo. Bueno, ahora entonces, ¿qué queremos encontrar? Poder encontrar una expresión que contenga v sub g y contenga omega. Entonces vamos a escribir vectorialmente las velocidades, mirando la situación física que describe el problema. Vamos a tener un v sub g que es vertical, un v sub c que es horizontal y una frecuencia angular que apunta a la dirección z negativa. Por eso le vamos a poner un signo menos esperando encontrar un omega positivo. Y también tenemos el vector RGC, cuyas coordenadas cartesianas las podemos obtener de esta figura. Entonces vamos a reemplazar todas estas expresiones ahí arriba y esto nos lleva a una ecuación vectorial, si se fijan acá, que contiene v sub c, v sub g y omega. Y como hay dos componentes independientes, podemos separarlas y encontrar dos ecuaciones para v sub g y v sub c en función de omega. Y esto es lo que se obtiene, estas expresiones, que vamos a evaluar para θ igual a 80 en ambos casos. Ya, entonces ahora ¿qué tenemos? ¿Por qué 80? Porque queremos las velocidades de la vara para θ igual a 80 grados. Entonces, esta expresión, que era lo que nos interesa, la vamos a introducir ahí y nos va a quedar una ecuación solo para omega que nos va a permitir encontrar omega, despejarla. Y el valor que da es 9,38 radianes por segundo. Y si la escribimos en forma de vector, vamos a tener menos 9,38 radianes por segundo por el vector unitario k. Ahora nos queda entonces encontrar la velocidad v sub a del punto superior de la barra. También recordamos acá que A y C forman un sólido rígido, por lo tanto A se mueve respecto a C en un movimiento circular con frecuencia omega y radio de giro igual a L en este caso. Entonces vamos a escribir una expresión similar a esta para la velocidad v sub a. Y esa expresión la escribimos acá abajo. La expresión va a ser v sub a igual v sub c más v sub a respecto a c. Y va a ser igual a v sub c por i más omega cruz RAC, donde v sub a ahora va a tener dos componentes. V sub c es la expresión que encontramos arriba, va a ser v sub c por i, y v sub ac va a ser omega cruz RAC, donde RAC es L por el vector menos coseno de θ i más seno de θ j. Entonces introducimos esta ecuación allá. Vamos a tener una ecuación vectorial, podemos separar las componentes, vamos a tener dos ecuaciones y dos incógnitas, y una de ellas va a ser las componentes de la velocidad. O sea, esas incógnitas van a ser las componentes de la velocidad que podemos evaluar en θ igual a 80 grados, que es la velocidad en el instante que se nos pide. Y nos dio eso que está ahí. Y con esto terminamos el problema.